Ingeniero Nixon, buenas noches. El día de hoy, mi compañero Carlos Suárez y yo, Santiago Salazar, vamos a hacer una breve explicación, un breve informe sobre la actividad que se llevó a cabo para la materia de dirección y control. La idea del trabajo era visitar dos obras en las cuales se nos permitiese entrevistar o encuestar a los trabajadores de diferentes rangos para saber problemáticas que han tenido entre ellos, problemáticas con los jefes, problemáticas con la obra en general. Entonces, bueno, los objetivos que establecimos para estas encuestas, como general, fue identificar los aspectos que influyen de manera positiva o negativa en una obra civil. Las obras civiles que escogimos, bueno, la primera es una alcantarilla, una construcción de una alcantarilla en el abscisado férreo. Y la segunda la comentará mi compañero Carlos un poco más adelante. Nuestros objetivos específicos fue, bueno, en primera instancia, realizar las encuestas o las entrevistas, identificar los aspectos en campo sobre la interacción entre trabajadores, trabajador-trabajador, trabajador superior o superior hacia un eslabón inferior en el rango de mando. Identificar las herramientas más utilizadas en obra civil, identificar los problemas que se pueden presentar en las diferentes obras civiles y establecer las razones por las cuales una obra civil avanza o no avanza o se estanca. En primera instancia, bueno, la obra número uno fue una alcantarilla en el corredor férreo, como le comenté anteriormente. Esto fue en el municipio de Tunja, a la salida, ya casi en su área rural, rumbo hacia Vicatá. La empresa le corresponde a un ingeniero que se llama Felipe Olano. Él en la alcantarilla tenía un personal de 10 trabajadores. Esta alcantarilla era una alcantarilla de 7 tubos de 2,5 metros. Tuvimos un pequeño inconveniente en un principio que habíamos establecido pues con el ingeniero Felipe que nos permitiera el realizarle la entrevista a él, pero pues él dijo que por tema de tiempos no lo hizo, no podía hacerlo más bien, entonces delegó al ingeniero residente en campo. El ingeniero Felipe pues ese era el jefe o es el jefe el superior de todos, pero él no nos considera entrevista. En un principio habíamos entrevistado a un ayudante, a la inspectora SST y al ingeniero residente. Ya con la temática que hablamos en clase, pues que solo entrevistar a uno o dos ayudantes era muy poco para unas obras de estas y no daba como un buen margen de una buena población a realizar las encuestas, pues se hizo una nueva visita y les pedimos que nos permitieran pues entrevistar a más ayudantes. Nosotros establecimos, como verá usted en el informe, una serie de preguntas, un total de 36 preguntas, en las cuales abarcábamos diferentes temáticas. Temáticas como materiales, como remuneración, tipo de remuneración, hacia dónde se iba a destinar o cuál era la metodología de pago que le gustaba más o le parecía más importante, más interesante a los trabajadores. Esas las encontrará pues en el informe que le estoy comentando. Mm, Encontramos entonces que en estas alcantarillas, ¿sí? En esta obra, se le hizo la entrevista a los trabajadores y encontramos que la gran mayoría de los trabajadores en ese sitio pues tiene una experiencia de 5 a 10 años en el ámbito de la construcción. Algunos tenían más de 20 años, más de 30 años, habían trabajado toda su vida en eso. Eh, Se encontró que muchos de los trabajadores de la construcción, en especial ayudantes y maestros, no tienen estudios relacionados con obras civiles. La gran mayoría ha estudiado primaria, en el mejor de los casos hasta la secundaria, y salud, en el mejor de los casos hasta la secundaria. Entonces es gente que está acostumbrada o que viene de trabajar en el campo, por ejemplo, en regiones, en zonas como Soracá o Icata, en donde trabajan pues trabajan en el campo a destajo, a hacer lo que ellos más pues según rendimientos. Eso lo encontramos también en las encuestas. Encontramos que mientras más joven
es el ayudante, le gusta más que le paguen a destajo, bien sea por la madurez de las personas o por la falta de madurez de las mismas. Muchos trabajadores, pues, en rangos de edades de 20, 30 años, incluso hasta los 40, prefieren que les paguen en efectivo y ellos ver su pago semanal, pues, y invertirlo, gastarlo o derrocharlo. Ya, pues hasta ese punto no llegamos. Sí hicimos preguntas sobre qué hacen una vez finalizan las jornadas laborales. Los trabajadores de más edad o mayores, ellos la gran mayoría decían que se iban para la casa y que pues solo se iban a mercar o a la panadería y llegaban a la casa en su familia. Los más jóvenes, algunos iban a jugar fútbol o hacían otras actividades, excepto los fines de semana. La gran mayoría coincidió que los fines de semana van y se toman una que otra cerveza y hacen todos pues esas actividades como de, llamémoslas así, como de esparcimiento. Bueno, voy a dejar entonces que mi compañero Carlos diga sobre la obra número 2 y yo ya continuaré más adelante. La obra número 2, que está ubicada en el sector de la Santana, fue, es, la obra en general es la construcción de viviendas de interés social, un total de 20 viviendas de interés social, pero se seleccionó un maestro, un ingeniero y dos ayudantes que estaban encargados de la casa. El ingeniero ya había trabajado con anterioridad en el municipio para diseñar la planta de tratamiento de agua potable del mismo, y el maestro ya tenía su equipo de trabajo que habían ayudado anteriormente con proyectos de mantenimiento y mejora de vida. La obra estaba dirigida por la alcaldía y no permitían el paso de los civiles a la construcción en su área laboral. Por ese motivo, se desarrolló una encuesta virtual con la que las personas antes mencionadas la desarrollaron en, en un horario no laboral, y también se realizó una pequeña encuesta presencial, la cual no se pudo trabajar por problemas de los ingenieros, maestros y demás. Bueno, entre esas cuatro personas teníamos dos ayudantes, un maestro y un ingeniero. El 50%, el ingeniero y el maestro tenían estudios dedicados a la construcción como ingeniería civil o un técnico en esta área. Ellos ya tenían una gran experiencia de más o menos de 10 a 15 años, y los ayudantes, mayormente los ayudantes y maestros, les gustaba hacer trabajo a destajo por les gustaba hacer los trabajos a destajo porque les podían pagar de acuerdo a lo que realizaban y al tiempo que se haciendo. Mientras que al ingeniero sí le gustaba hacer un trabajo um, a término fijo, ya que le pagaban y tenía la posibilidad de organizarse para realizar otros trabajos también. Entre una de las preguntas que se les hizo fue cuál era la herramienta que más se desgastaba en la obra. Muchos, muchos decían que eran la pala, los guantes, pero todos concordaban que la herramienta que más se desgastaba era la pala. Normalmente los maestros y ayudantes tenían problemas con, con los superiores o con los jefes, ya sea porque no comunicaban bien la información, porque no daban un buen espacio, porque no tenían un espacio de trabajo adecuado o porque no les daban suficiente protección personal. De esas cuatro personas que entrevistamos, habían dos que habían dirigido proyectos. A ellos se les preguntaba unas preguntas especiales
unas preguntas aparte dirigidas a esa parte, a la dirección del proyecto, donde nos mencionaron que el mayor problema que tenían ellos era la entrega de material, que normalmente se les atrasaba o se les dificultaba la entrega en la obra, o que la vía estaba mal y podía subir, entre otras cosas. El tema del ausentismo, ellos los manejaban de tal manera que el que no venía no se le pagaba o se despedía. Y, y en X caso que faltara por una situación médica o una situación personal, tenía que avisar antes para que el ingeniero, el maestro y los demás se pudieran organizar y poder y no atrasarse tanto en el trabajo. Bueno, y como una pregunta extra, les pusimos que qué consejos nos darían a los administradores de una obra o actos, los cuales nos respondieron fácil, que deben estar pendientes de cada cosa, que deben tener en cuenta en la contratación del personal y deben estar muy pendientes, pero muy pendientes de cada detalle para minimizar errores. Bueno, esto sería todo para la obra 2. Bueno, retomando entonces en la obra 1, el ingeniero Diego Ortiz, que es el ingeniero residente, nos comunicó que él tuvo problemas en la obra ligados con el maestro. ¿Por qué? Porque pues el ingeniero Diego es un ingeniero civil graduado de la UPTC, pero cuando le dieron, o el ingeniero Felipe le asignó la obra, pues era un muchacho recién graduado, entonces el maestro se enojó diciendo que un pelado, que alguien sin experiencia, sin edad, lo iba a mandar a él sin saber cómo, que no sabía, dijo el ingeniero Diego que por poco le dice que no sabía ni cómo levantar una pala. Entonces el ingeniero nos comentó que uno de los problemas en campo cuando se es joven se es recién graduado sin experiencia es el controlar o el manejar las personas que ya tienen mucha experiencia en el campo, porque adquieren mañas o porque simplemente no les gusta recibir órdenes y no tienen un control adecuado. También nos estableció él que muchos de los problemas de por qué se retrasan la obra es a nivel de adquisición de materiales. Uno, porque toda obra requiere presupuesto y pues en algunos contratos les pagan, en el mejor de los casos les dan anticipos o les pagan completo cuando la entregan. Entonces, si no hay flujo de caja, pues tienen problemas para avanzar en la obra. Y cada día de obra que se retrase es un día más de pago para auxiliares, un día más de pago para maestros, un día más de pago para inspectores SST. Entonces, que un retraso, una cosa pequeñita, como es que no llegue el material a tiempo, bueno, no tan pequeña, que no llegue el material a tiempo, por ejemplo, él dijo que a pesar de que estaba en sitio y que el sitio era en la propia ciudad de Tunja, tuvo retrasos en que le entregaran las varillas y le entregaran las bolsas de cemento. Entonces que eso perdió medio día y que no tenía, pues si no tenía acero, no tenía cómo ponerlos a forjar o hacer los flejes, pues lo que necesita el encole, los encoles, las aletas, perdón, de la alcantarilla, entonces que ahí perdió medio día de trabajo, que eso es lo que genera a la larga los diferentes retrasos, que ellos establecen muy juiciosamente en oficina ruta crítica, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué se puede demorar, qué no se puede demorar, como el tema de los materiales que no se puede demorar, que los preliminares los manejaron bien, que a veces tienen problemas con la maquinaria o las herramientas, que la máquina tiene escapes, entonces el que le alquilaron la máquina no responde, que la interventoría pide los mantenimientos de la máquina y la máquina no tiene mantenimientos, que el último mantenimiento se lo hicieron hace 2 años, hace 1 año, que no tienen registros. Entonces una interventoría en proyectos como esos pues puede molestar, no, es la labor de la interventoría hacer esas verificaciones, pero que si una interventoría pues por maquinaria o por esas cuestiones para hacer la obra pues es aún más crítico. Entonces, a manera de conclusión, pues se definen que hay herramientas, la herramienta menor se daña. En el caso de la obra 1
se dañaba el bichiroque para los que están armando aceros. La pala sufre muchos desgastes, aunque es una herramienta bastante robusta, se desgasta bastante rápido, al igual que la pica. Eso nos comentaron pues los trabajadores en sitio. Y bueno, en general que los retrasos empiezan por el tema de presupuesto. Los problemas se pueden generar por mando o por orden jerárquico. También depende mucho de las personas que se contraten. Las personas tienen también una sensación de seguridad un poco inusual, más bien de confianza, que piensan que una obra civil, los accidentes casi no pasan, o si pasan es porque por un descuido. Y puede que sea cierto. Nos dijo la inspectora SST que una obra es un entorno muy inseguro a nivel locativo, que los trabajadores dejan varillas por todas partes, puntillas por todas partes. Entonces el tema del orden y aseo se hace algo muy, que a pesar de que pareciese muy básico, nos dijo ella, es algo que puede influir a grandes rasgos en la obra. Ella lo manifestó como un efecto mariposa, que una puntilla dejada en un lugar puede terminar enterrada en un pie. Cuando se entierra en un pie puede ser que sea cuando la persona llevaba un bulto de cemento encima, luego la persona se cae, le cae el bulto de cemento, puede generar una fractura y puede hacer muchas cosas. Ella lo expresó como un poco, en su momento dijimos que fatalista, como la peor de las cosas, pero pues solo para que todo eso ocurra solo hay que estar de malas, solo tiene que coincidir las cosas. Entonces, bueno, esas son algunas de las conclusiones que tenemos. También se nos olvidó antes de cerrar que muchos de los auxiliares o ayudantes están interesados en mudarse de ciudad, a cambiar de trabajo desde que se les remunere bien, pero cuando una persona ya está establecida en sitio, con familia, digamos las personas que ya llevan 20 años en la construcción, en el sector, ellos se niegan a irse, ellos dicen, yo para qué me voy a ir si aquí he trabajado con esto y me ha ido bien. Entonces yo tengo acá a mi mujer, mis hijos, yo que la voy a dejar sola, que otro me la quite, dijo un auxiliar. Entonces eso también es un factor que pues nosotros entrevistamos, preguntamos si se irían, si no se irían, y esas fueron las respuestas que nos dieron. Otro de los puntos muy claves era la pérdida de los materiales, ya sea que porque el vecino se los roba, porque los maestros, los mismos maestros o los mismos ayudantes se los llevan para la casa. Es un tema muy delicado y nos dijeron que teníamos que estar muy pendientes en lo que son los materiales, tanto el acero, una pala, una pica, todo, bultos de cemento, clavilla, arena. Bueno, Y Inge, bueno, esa sería entonces nuestra presentación. Fue un poco problemático conseguir las obras, a pesar de que eran medianamente conocidos, siempre genera problemas eso. Mucha gente piensa que lo que va a contestar en las encuestas es que uno se lo va a reportar al jefe, entonces eso le va a generar problemas. Nosotros les dijimos que pues era una actividad netamente académica. Algunos incluso por eso se negaron a que los grabaran, solo permitían fotos, y para evitar que nos cambiaran las respuestas o no nos ayudaran, pues las encuestas se diligenciaron en campo. Se les iba preguntando y de una vez iba en el teléfono con el formato, con Google Forms, con los formatos de Google, pues se realizó la encuesta y de ahí sacamos los resultados. Bueno, Inge, muchas gracias por todo. Fue un trabajo muy interesante de hacer. Y bueno, Carlos. formativo el trabajo, muy explorativo aparte de eso. También otro punto que nosotros vimos fue que algunos maestros tenían problemas legales porque estaban ciertas cosas y para cuidarse de salud dijeron no voy a contestar nada presencial ni virtual y si lo contesto es sin nombre, sin nada. Entonces, pues ese fue otro motivo por el que se hizo una encuesta virtual, unos problemas personales de los maestros. Y bueno, profe, eso sería todo. No Bueno, sé si Santiago. ya estuvo bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.